Perfecto, muchas gracias. Antes que nada, voy a darles la bienvenida a todos y a todas a este espacio de encuentro, a este espacio, a este lugar. Voy a dar inicio, siempre damos un inicio dando la bienvenida, pero además de eso, yo hoy voy a dar el inicio empezando por un enorme muchas gracias a todos y a todas por el compromiso no solo con la educación sexual integral, sino por llegar a estas instancias de la capacitación, por participar, por supuesto, también de estos encuentros de formación, que entendemos que en esta instancia del periodo lectivo todo es complejo, todo cuesta más, así que antes que nada, muchísimas gracias. Bueno, les voy a contar un poquito cuál es el objetivo que tiene este encuentro. El objetivo de hoy es que podamos recorrer las clases número 3 y número 4 del curso ESI-ENIA. Ustedes seguramente ya las han podido leer, pero bueno, la idea es poder reflexionar de manera crítica, poder pensar, y sobre todo poder trasladar, ¿no?, ese marco teórico a la práctica cotidiana, a nuestro espacio, al aula, a las clases concretamente. Asimismo, hoy vamos a poder trabajar dando algunas orientaciones para lo que es el trabajo final obligatorio que debemos desarrollar, y bueno, teniendo también presente que estamos muy próximos a su fecha de presentación, entonces queremos aprovechar este espacio para que podamos evacuar dudas al respecto. Se va a generar igual al final de este encuentro un espacio de preguntas para que todos puedan manifestar las dudas, así que quédense tranquilos y tranquilas, pueden a lo largo del desarrollo de este encuentro ir registrándolas. Sin más preámbulo, decirles que hoy nos acompañan en este encuentro los docentes de las 84 escuelas que están bajo el Plan ENIA, docentes tanto del Departamento de Capital y el Departamento de ORAM, y bueno, contamos con toda la presencia del equipo ESI-ENIA, con su coordinadora, la profesora Florencia Sánchez, el referente pedagógico, el profesor Javier Torres, y todo el equipo técnico de acompañantes pedagógicos y pedagógicas, que seguramente son las caras que ustedes más conocen. Así que, bueno, muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas nuevamente, y vamos a dar inicio, así que yo en este momento le voy a ceder la palabra a una compañera del equipo, Graciela Pacheco. Te cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Yo voy a iniciar el tema de desarrollo, que creo que es un tema que ya lo vienen viendo ustedes, lo han visto en ENIA, en el desarrollo del curso de ENIA 1, y ahora se vuelve a retomar este tema porque es un tema que atraviesa toda la ESI. Hablar de las puertas de entrada significa hablar de las herramientas que tenemos para hacer un análisis y una reflexión, y las puertas de entrada remiten necesariamente a todas las formas en que la sexualidad, desde un punto de vista integral, va a afectar, digamos, o constituir el aprendizaje de tanto a los docentes como para los alumnos. Entonces, la primera puerta de entrada a la que voy a hacer referencia, pueden por favor pasar la filmina, se llama Reflexión sobre nosotros mismos. La reflexión sobre nosotros mismos tiene que ver con un posicionamiento justamente de reflexivo, tiene que ver con plantearnos distintos tipos de preguntas acerca de esto que nos pasa con la ESI, con la educación sexual, con la sexualidad, a la hora de como docentes tomar estos temas y estos contenidos para poder desarrollarlos, cómo nos sentimos, qué miedos nos genera, qué temores, qué inseguridades, o cuánto nos moviliza este tema para abordarlo en el aula. Es necesario tener este ejercicio de preguntarnos para poder
remirarnos y reflexionar y resignificar nuestra práctica pedagógica. Es importante poder pensar esa práctica pedagógica a la luz de un proceso de análisis interno acerca de nuestros propios posicionamientos, nuestras propias miradas, sensaciones, sentimientos, pensamientos, emociones que se activan a la hora de trabajar estos temas que desarrolla la educación sexual. La interrupción, digamos, es un ejercicio pedagógico importante y bueno, que lleva a una cuestión muy profunda y muy que debe ser compartida. No es solo pensarnos haciendo esto, sino poder compartirlo con nuestros colegas, porque en este compartir las miradas también podemos sostenernos y acompañarnos entre nosotros para poder ser capaces de desplegar estos contenidos que para ustedes son nuevos porque a veces no tienen que ver con las áreas disciplinares de incumbencia profesional de cada uno de ustedes. ¿Qué pasó con la irrupción de la pandemia y la suspensión de las clases? Cuando la pandemia irrumpe y se suspenden las clases, es necesario reinventar nuevas prácticas pedagógicas que supongan, digamos, el seguir educando y el sostener los vínculos en esa educación. ¿Qué nos pasa con qué nos pasa entonces con la ESI en esa situación de pandemia? ¿Pudimos realizarla? ¿Pudimos enseñar la ESI en ese momento, en ese tiempo? Estoy refiriéndome puntualmente al inicio de la pandemia y todo el transcurrir del año pasado y parte de este año, y lo que llevamos de este año. ¿Qué nos pasó entonces? Preguntarnos qué nos pasó con esta situación, con este contenido, cuando a la hora de enseñar, ¿lo pudimos enseñar, lo pudimos hacer o no lo pudimos hacer? La vuelta a la escuela, cuando nosotros en este año tuvimos que volver a la escuela, no hace mucho de esto, esto nos generó una serie de sensaciones y de emociones que se pusieron en movimiento, que tenía que ver con situaciones de inseguridad, de incertidumbre, de temores, de pensar, de imaginarnos cómo podríamos ver, cómo llegarían los chicos a la escuela, cómo estarían, qué estaría pasando con ellos, cómo serían y cómo podríamos ir nosotros, docentes, y ellos adaptándonos a estas nuevas condiciones de enseñanza y de aprendizaje. Se pone entonces en potencia este ejercicio pedagógico que resulta muy significativo de poder sentarnos a repensar nuestra práctica y a compartir con nuestros colegas esto que tenemos que tomar como práctica que tiene que ver con la enseñanza de la ESI como un tema muy importante a ser desarrollado. La clave pasa por poder compartir o por poder poner en la mesa, digamos, en las salas de profesores, hacer circular la palabra, poder compartir preguntas auténticas, poder resignificar los temas, poder poner palabras a las cosas que nos pasan, a los temores, a las angustias, a las incertidumbres, pero también a los proyectos de abordaje de actividades interesantes para los chicos y nuevas para nosotros también. Poder escuchar y ser escuchados. En este contexto de pandemia, la ESI estuvo presente y eso no tenemos que descuidarlo. La ESI estuvo presente cuando se trató el tema de trabajar el cuidado del cuerpo y la salud. Estuvo presente con nuevas formas de vínculos que se establecieron, nuevas formas de desarrollar la afectividad y de compartir la sexualidad. Hubo también un mayor contacto en redes,
se incrementó significativamente el contacto en las redes y esto despertó la necesidad del cuidado y la protección justamente por estos contactos virtuales. Si ustedes se piensan o nos pensamos todos incluidos en este nuevo transitar de un contenido en ENIA 2, fíjense que los temas que plantea este contenido de ENIA 2 son muy interesantes, nuevos para nosotros, y en uno de ellos se va a trabajar el abordaje de la violencia digital, que es un tema sumamente nuevo que fue necesario abordar justamente por el incremento de la utilización de las redes en este tiempo de pandemia. Bueno, los docentes, queriendo o sin querer, se convirtieron en herramientas pedagógicas para la enseñanza de la ESI en la escuela, y la ESI trata nada más ni nada menos que de temas que tienen que ver con subjetividades y vínculos, que están ligados siempre a los procesos cotidianos a la cotidianeidad de la vida, digamos, de cada persona, y a la cotidianeidad áulica, donde siempre está presente la interacción, la comunicación y el encuentro entre adolescentes y adultos. Todo esto refiere entonces a la reflexión, al tema de reflexión sobre nosotros mismos. Acá voy a hacer una lectura rápida de lo que está planteado en la placa, de qué supuestos partimos, como para trabajar con los alumnos y los colegas, teniendo presente que en la situación contextual en la que estuvimos, y darnos cuenta que no basta contar con saberes, también hay que desarrollar capacidades, acompañamiento y reconocimiento y cuidado. Bueno, acá la Firmina lo dice, es más importante o es importante poder reflexionar más entre muchos y fortalecer los vínculos. Bueno, si podemos pasar a la segunda Firmina, que habla de la enseñanza de la ESI en la institución. El desarrollo curricular de la ESI también se vio afectado en tiempos de pandemia. Fue todo un desafío el tema de enseñar la ESI en la escuela. Entonces, fue necesario empezar a pensar qué contenidos, hacer una revisión. Sería oportuno pensar que se hizo una revisión de los contenidos y de los saberes ya aprendidos por los chicos para poder empezar a priorizar contenidos que era necesario desarrollar en este tiempo, en este año. Entonces, teniendo presente todo lo que venía pasando el año pasado. Entonces, fue necesario encuadrar la planificación de las actividades y de los contenidos, teniendo en cuenta este material rico de bibliografía con la que contamos, donde tenemos los cuadernos de educación secundaria de ESI, cuaderno 1 y 2, el cuadernillo de ENIA, las láminas didácticas, videos producidos por el Programa Nacional, todo esto una serie de material bibliográfico con el que podemos contar, que no solo refiere a contenidos disciplinares, sino que también plantea secuencias didácticas interesantes con las que se puede trabajar, digamos, en el espacio áulico. Con relación al desarrollo de la vida institucional, perdón, una cosita me estoy olvidando, que tiene que ver con que lo que encuadró el desarrollo de las actividades de ESI y de ENIA estaban en la resolución 340/18, donde estaban los contenidos de prioritarios de ESI para poder ser desarrollados. Eso quería aclarar porque en base a eso se armó, digamos, que cada
escuela contextualizó eso, permitía el desarrollo sistemático, el abordaje sistemático de la ESI en la escuela, pero cada colegio, cada institución fue adecuando ese desarrollo sistemático a las posibilidades reales de enseñanza en cada aula. Bueno, pasamos al tema de la enseñanza de la ESI en la institución, en la organización de la vida institucional. La pandemia nuevamente revolucionó la vida institucional y revolucionó no tan solo la vida institucional, sino tocó todas las individualidades, a docentes, a alumnos, a la comunidad educativa, al conjunto de estudiantes. Y entonces fue necesario buscar nuevas herramientas que pudieran garantizar la continuidad pedagógica desde la virtualidad. Las aulas entraron a nuestra casa y fue el WhatsApp, fue el Zoom, el Meet, la plataforma, las que estuvieron condicionando nuestras vidas, digamos, y estableciendo nuevas formas de relacionarnos, donde los hogares se transformaron en escenarios donde se transmitían y se adquirían saberes y conocimientos. Otro concepto que se fue alterando fue el espacio público y el espacio privado. Estos conceptos como quedaron trastocados y alterados. Se establecieron, nuevas formas de vincularnos. Entre lo permitido y lo prohibido también quedó alterado. Estuvimos siempre mediatizados por la virtualidad en todo el año pasado y gran parte de este año. Esto determinó que se establecieran nuevos vínculos entre los adultos y los jóvenes, mediante diversas estrategias trataban los adultos de llegar a los jóvenes. El proceso de enseñanza y de aprendizaje estuvo condicionado muchas veces por innumerables factores. Condiciones económicas y simbólicas determinaron que los contactos que se establecían entre el grupo clase y los adultos o los profesores fuera muy bueno, regular, nulo. Los chicos se conectaban y no se conectaban, todo dependía de situaciones o de circunstancias que iban más allá de nuestras posibilidades de representar las situaciones que iban aconteciendo. Bueno, eso con relación a la enseñanza de la ESI. La ESI recobra valor en la institución, la enseñanza de la ESI recobra valor en la institución, y es necesario repensarla nuevamente. Vamos al otro punto que tiene que ver con los episodios que irrumpen en la vida escolar. La escuela en pandemia, en aislamiento, en virtualidad, mantuvo intercambios y vínculos digitales. Puntualmente se establecieron vínculos digitales. Pero esto no dejó exenta a la escuela de la posibilidad de la irrupción de situaciones, digamos, de episodios disruptivos. Muchas veces las situaciones de crisis vitales atravesadas por todos, porque en realidad la atravesamos todos, la comunidad educativa en general se vio afectada, y si nosotros pensamos un recorte de realidad, tenemos que darnos cuenta que la conflictividad familiar, la violencia de género en el hogar, todos los padecimientos subjetivos agudizados en las familias, la interrupción de la vida social, la falta de espacios espacios sociales donde pudiéramos, compartir y desarrollar relaciones sociales,
la amenaza constante de la enfermedad y de la muerte dentro de la vida familiar condicionó en gran medida el establecimiento de las relaciones humanas entre adultos y entre jóvenes y adultos. Todos estos aspectos se vieron reflejados en los contactos que se establecían entre los contactos virtuales y en el aula. Fueron apareciendo necesariamente condicionados por todas estas cuestiones. Entonces se fue dificultando la posibilidad, muchas veces la pantalla, la posibilidad de escucha estuvo obturada por una pantalla que no permitía expresar todo lo que pensaban o sentían, en este caso, docentes y alumnos ante esta situación. Los vínculos se establecieron a veces sin palabras, entonces quedaban como situaciones así vacías, afectando toda la convocatoria a la participación activa de alumnos en las clases, y eso también impactaba en los docentes que estaban a cargo del desarrollo de contenidos. Bueno, la irrupción, volvemos a clase, hemos podido volver a clase presencial y las condiciones de las clases presenciales nos comenzaron a mostrar y a reflejar toda esta situación de pandemia y de encierro y de aislamiento social. Empieza a reflejarse en la generación de episodios disruptivos de los cuales en estos momentos tenemos conocimiento en las escuelas y que necesariamente aparecen como un fenómeno que da cuenta de todo lo vivido anteriormente. Esto nos lleva a pensar en la necesidad de abordar el tema de la ESI, de retomar esos contenidos, de poder sentarnos en mesas de discusión y de reflexión como adultos para poder reorganizar la vida institucional, teniendo presente que estos contenidos de la ESI que atraviesan la vida de todas las personas deben estar dentro de los contenidos y de los desarrollos de los contenidos curriculares y de los desarrollos de las clases y de las experiencias áulicas. Entonces, es importante ver cómo reflexionar acerca de cómo se fueron construyendo los vínculos. Hubo repensar esto, si hubo respeto, si pudieron afianzar situaciones de confianza, si se pudo incluir en esta comunicación virtual la inclusión a la diversidad, si se pudieron expresar sentimientos, vivencias. Todo esto amerita que la vuelta a clase sea distinta y que sí es importante poder abrir espacios dentro de la institución donde circule la palabra, ¿sí? Espacios que sean de construcción colectiva de una vida institucional más saludable para todos y de bienestar para todos. Por último, la última puerta de entrada tiene que ver con abrir espacios de diálogos y encuentros entre la familia y la comunidad. Acá, nuevamente, la pandemia, el aislamiento social, da cuenta de la influencia que tuvo en la familia, y bueno, es importante dentro de este aspecto considerar a la familia, reforzar los lazos con ella, tratar de buscar el mayor consenso posible para poder generar redes de apoyo barrial y también saber que dentro del barrio de cada escuela hay una serie de instituciones barriales como los centros de salud, los SIC, las bibliotecas populares con las que la escuela tendría que establecer relaciones y articulaciones para poder
llevar adelante la vida institucional de una mejor manera para todos, digamos, brindando espacios para todos de articulación y de consenso. Bueno, hasta acá sería un resumen, un repaso de intentando entender la situación por la que pasamos y cómo estos ejes estuvieron atravesados por esta situación de pandemia. Gracias, creo que hasta aquí es lo que más o menos es una semblanza de lo que se podría decir acerca de los ejes. Y bueno, doy paso a mi compañera. Gracias a todos. Gracias, Graciela, por tu aporte. Bueno, seguramente va a ser muy valioso para todos los que estamos acá. Así que ahora le vamos a dar lugar a Betina, que ella nos va a contar un poco sobre la clase 4. Así que Betina, te damos ahí el lugar para que puedas disertar. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Anaí. Bien, nosotros nos vamos a manejar con la clase 3, donde vamos a hablar de las tecnologías y las redes sociales específicamente. Vamos a hablar de las TIC, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación. Sabemos que las TIC son herramientas donde tenemos plataformas y programas digitales a través de los cuales transmitimos y compartimos información. Tanto niños, que no correspondería, jóvenes como adultos lo hacemos. A esta definición de las TIC la vamos a actualizar como nuevas TIC, la vamos a renombrar, porque estas nuevas TIC presentan nuevas características como el anonimato, podemos tener seudónimos en las diferentes redes sociales, la ubicuidad, que se encuentra prácticamente presente la tecnología en todas partes, y la accesibilidad e inmediatez que tienen las mismas para poder transmitir o difundir información, ¿sí? Entre plataformas conocidas que solemos ocupar la gran mayoría más en este tiempo de pandemia, como mencionó mi compañera, tenemos plataformas como Google Meet, Zoom, Zoom Meet, los Hangouts, y también hemos comenzado a usar más profundamente las redes sociales, como pueden observar allí en la placa, Facebook, Twitter, WhatsApp, que nos llevaron de cabeza, lamentablemente, en esta pandemia, a tener que usarlos, porque no nos quedaba otra forma de llegar a transmitir contenidos. Ahora, ¿qué sucedió con estas redes sociales? A través de estas redes sociales, nosotros hemos creado y seguimos creando nuevas relaciones interpersonales, donde ponemos todas nuestras emociones y sentimientos y se transmiten. Y vamos generando espacios de intercambios y encuentros. Vamos recreando nuestra forma de ver y habitar el mundo, o la forma en que ven y habitan el mundo nuestros jóvenes. Es necesario que la ESI nos acompañe en estas redes sociales. ¿Por qué? Así como en nuestra vida cotidiana nosotros estamos atravesados por los 5 ejes de la ESI, en esta dimensión digital de las redes sociales también estamos y debemos ser atravesados por los ejes de la ESI, a través de la afectividad, de los estereotipos de género, del cuidado del cuerpo y la salud, la diversidad y los derechos también. ¿Por qué decimos que las TIC tienen que estar acompañándonos junto con la ESI? Como hemos mencionado, los intercambios en redes y publicaciones digitales a través de estas nuevas TIC reproducen mandatos socioculturales sexistas que lamentablemente afectan, impactan sobre la intimidad y violentan los derechos de las mujeres y personas LGBTQ+. Ahora, si logramos que las TIC, como pueden observar en la placa, vayan de la mano, se sumen a la ESI, que las TIC sumen a la ESI, vamos a lograr una cultura digital libre de violencia. Y acá ya le estoy presentando una definición nueva que está en la clase de cultura digital.
¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a lograr que las TIC se incorporen a la vida cotidiana sin violencia? Pues lo vamos a tener que hacer combinando 3 dimensiones: las TIC, la vida cotidiana y la ESI. Para eso vamos a profundizar la mirada de cuidado, vamos a priorizar 3 aspectos muy importantes que se van a ir desarrollando a lo largo de mi explicación. Tenemos que tener presente el consentimiento, ¿sí? Donde se llegue a un acuerdo entre personas, permitiendo o aceptando algo. Debemos profundizar la mirada sobre las relaciones basadas en el respeto y la confianza que entablamos. Y también debemos priorizar un enfoque crítico sobre contenidos y mensajes que circulan en Internet. No todo lo que nos llega a través de las redes sociales o las plataformas de comunicación son cosas ciertas, es información totalmente al 100% científica. Entonces ahí es donde debemos tener un enfoque crítico sobre lo que estamos recibiendo y a la vez lo que estamos difundiendo. Ahora, hablamos de cultura digital y nos vamos a adentrar a lo que es la definición de ciudadanos digitales. Disculpen. Si nosotros, nosotras, los adultos, nuestros jóvenes, logramos obtener conocimiento sobre el uso de las TIC, sumado a que logremos desarrollar una capacidad de comunicarnos a través de estos diferentes medios, y teniendo en cuenta de desarrollar un sentido crítico frente a la información que recibimos, vamos a lograr ser ciudadanos digitales, es decir, ciudadanos responsables que vamos a lograr tener una cultura digital libre de violencias. Cuando decimos que somos ciudadanos digitales, como ciudadanos tenemos también el derecho a la protección. Y para estar protegidos, debemos tener en cuenta o realizar acuerdos de convivencia digital. Para ello debemos partir desde el derecho a la protección de la imagen de niños, niñas y adolescentes y a la no difusión de información o material de otra persona sin su consentimiento activo. O sea que si tenemos en cuenta que no podemos difundir, almacenar imágenes de niños, niñas y adolescentes, a menos que sea con el consentimiento de las personas que están a cargo, vamos a lograr entablar una relación social respetuosa y allí la persona o nosotros vamos a aprender a vincularnos con otras en el marco de una ciudadanía digital respetuosa. Ahora, nuevamente, así como la ESI nos atraviesa a nosotros en cada momento de nuestra vida, Internet también lo está haciendo. Y la Internet nos lleva a nuevas experiencias y también a descubrir derechos. Y acá vamos a ver cómo se combina la sexualidad con la Internet. ¿Qué sucede con la sexualidad en general? Debemos entender que la sexualidad se desarrolla en 3 dimensiones, los 3 ámbitos de la sexualidad. Como pueden observar en la placa, tenemos el ámbito público, lo observable, tenemos el ámbito privado, lo que podría ser observable, y tenemos el ámbito íntimo, lo que no se puede observar, lo que nos pertenece. Ahora, con la época de pandemia, el tiempo de pandemia que hemos atravesado, se llevó a difundir más una práctica sexual bastante conocida entre los jóvenes, que es el sexting. El sexting es una palabra que proviene del inglés, es un neologismo combinado de sex, de sexo, y ting, de texting, de enviar mensajes o escribir mensajes. El sexting es una práctica que se refiere a la producción de contenido erótico o sexual. Podemos decir fotos, videos, audios, textos, que se producen para compartir con otra persona a través de dispositivos digitales. Debemos mencionar que el sexting no es peligroso ni violento,
si es que se practica con el consentimiento de todas las partes. Y acá es donde vemos que ingresan los derechos sexuales y digitales. Debemos respetar estos derechos para poder tener una práctica de sexting segura. Ahora, ¿cómo logramos esto? ¿Cuál es la estrategia para que haya una práctica de sexting segura? Debemos dar a conocer estrategias para la misma, como por ejemplo, proteger la identidad de las personas que practican sexting, al no mostrar rostros o tatuajes que puedan identificar. También debemos usar un cifrado de extremo a extremo, como sale en WhatsApp, para la transferencia de datos, de fotos, es decir, que no cualquier persona va a poder acceder a estos datos. Y también debemos tener en cuenta el consentimiento que debe haber al momento de esta práctica. Recordemos que el consentimiento debe ser activo, la otra persona o las otras personas involucradas son las que dan el sí o el no a practicarlo, debe ser específico. Cuando consentimos a una práctica, por ejemplo, enviar un video, pero puede que no consienta a que la otra persona guarde o almacene ese video o difunda. Por eso decimos que debe ser específico. También es reversible este consentimiento, porque capaz que en algún punto yo decido no seguir compartiendo o practicando sexting y tengo toda la libertad de poder retractarme. Debe ser de libre elección, es decir, que no hay un consentimiento si hay un chantaje de por medio. No debe haber presión ni cualquier tipo de violencia involucrado en esto. Y también debemos decir que debe ser dado en igualdad de condiciones. No se puede dar cuando hay vínculos con desigualdad de poder, como por ejemplo de un profesor-profesora hacia un estudiante o de una persona de edad adulta hacia un niño o una niña. Bien. Ahora, para poder abordar las violencias que encontramos en las redes o los acosos que encontramos en las redes, debemos abordar las violencias de género que encontramos en los diferentes discursos y contenidos que circulan en las pantallas, con una visión un poco más detallada desde un enfoque de género en sí. Nos vamos a centrar primero en la violencia simbólica. Este tipo de violencia reproduce mandatos de género, acentúa estereotipos y también ideas de superioridad de un grupo hacia el otro. Estas ideas de superioridad pueden estar basadas en las diferencias de clases sociales, en la etnia, en la corporalidad o en la identidad sexual. Aparte de esta violencia simbólica, nos vamos a encontrar con discursos de odio también, como pueden observar en la placa. Los discursos de odio o, como se dice ahora en la actualidad en las redes, el hating o los haters, que son acciones que legitiman la desigualdad en las mujeres o identidades feminizadas y trans, consideradas en un rol inferior al del varón. Es decir, una posición más sexistas. Generalmente estos haters, o podemos explicar que viene de hate, de odiar, del inglés, estos haters disparan mensajes discriminatorios, sin ninguna razón o justificación. Bien, otro tipo de acoso que podemos encontrar en las redes es el ciberbullying. El ciberbullying es el acoso sistemático que se viene produciendo a través de un periodo que va seguido de hostigamiento, maltrato y manipulación dirigido a niños, niñas y adolescentes, ya sea por pares o adultos mediante distintos formatos digitales. Esto se da a través de la publicación de textos, imágenes, videos y audios que se viralizan
a través de mensajerías, de redes sociales e incluso en los juegos online o los juegos que nosotros vemos y decimos, no, nuestros niños, niñas están en los juegos de Play, pero también se comunican con otros jugadores y también nos encontramos con ciberbullying. Bien, teniendo en cuenta estos 3 tipos de acosos en las redes, vamos a concentrarnos ahora en la violencia de género. Así como tenemos la violencia de género en nuestra vida cotidiana, también se traslada esta violencia de género a lo que es la parte digital. Sabemos que la violencia, de por sí, la violencia de género sanciona, controla y limita las conductas de mujeres e identidades feminizadas y disidencias. Ahora, dentro del ámbito digital nos vamos a encontrar con el grooming, el sexting y derivando del sexting la sextorsión. Y ahora paso más o menos a dar unos cuantos detalles de los mismos. Recordemos que esta clase 3 estamos haciendo un repaso de lo que ya se había leído, ¿sí? Bien, violencia de género digital. Nos vamos a centrar ahora en el grooming. El grooming es cuando un adulto contacta a una persona menor de edad, ¿sí? Y a través de la manipulación y la extorsión, esta persona, este agresor, intenta entablar una relación amigable con la futura víctima o con la víctima en sí. Se hace pasar por un par para poder compartir gustos y poder tener características afines con su víctima y de esa manera poder lograr un vínculo de confianza. Una vez que logra este vínculo de confianza, su objetivo final es poder lograr un encuentro presencial donde cometer abuso sexual físico o para la captación de la víctima para redes de tratas de personas. Ahora, en Argentina, esto es considerado, el grooming es considerado un delito penal por la ley 27.436. Y la ley, como pueden leer, pueden observar en la placa, dice específicamente que cuando una persona adulta tiene posesión de imágenes de niños o niñas, de sus cuerpos o partes de él, desnudos o semidesnudos con fines sexuales, es considerado como posesión de material de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Esto es lo que anteriormente conocíamos como la posesión de contenido porno. Bueno, podemos, la verdad, estar muy agradecidos de que este aspecto ya esté considerado, que el grooming esté considerado como un delito penal. Como lo habremos visto, nos habremos enterado las semanas pasadas en las situaciones que estuvieron ocurriendo y grooming salió en todos los medios de comunicación. Bien, la otra forma de violencia digital que podemos encontrar es el sexting, como ya lo habíamos mencionado, que era la producción de contenido erótico, ¿sí? También decíamos que no era peligroso mientras y cuando se dé con el consentimiento de las partes. Ahora, del sexting se deriva la sextorsión. Nuevamente es una palabra combinada de sexo y extorsión. La sextorsión lo que busca o lo que hace es obligar a una persona a hacer algo en contra de su voluntad, bajo la amenaza de viralizar algún contenido personal. Lo que se busca a través de la sextorsión o lo que el agresor busca a través de la sextorsión es humillar y chantajear, obligando a que la otra persona, a que la víctima realice acciones que estén en contra de su voluntad. Bien, ahora, llegando al final, habiendo hecho un repaso de todo lo que es la ciudadanía digital, la cultura digital, los tipos de violencias que encontramos en las redes, lo que realmente queremos transmitir es que la ESI y su integralidad, combinado con las TIC, que tienen que ir de la mano,
Nos va a proveer una ciudadanía digital con enfoque de género, nos va a permitir llegar a hacer acuerdos de convivencia digital, nos va a permitir tener una convivencia no sexista, erradicando las desigualdades y creando vínculos basados en el respeto y la no violencia, para así poder tener la habilidad de poder usar todas estas TIC. Entonces, si logramos que las TIC y la ESI vayan de la mano, vamos a lograr tener un ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, logrando tener una cultura libre de violencia. Esto es lo que confiere a la clase número 3. ¿Sí? Hicimos un rápido repaso de todos los conceptos más importantes y bueno, y llegamos a esto, a qué es lo que queremos lograr al tener que involucrar la ESI con las TIC. Espero haber sido clara y que haya quedado lo principal realmente afianzado. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Betina, por tu claridad. La verdad que sí fue un repaso que sirve, así que muchas gracias. Ahora le voy a dar lugar, nos acompaña la referente nacional, Romina Acosta, así que te cedo la palabra, Romina, en este momento. Hola, buenas. Voy a prender la cámara a ver si si se ve bien. Creo que no hay buena conexión, pero haré lo posible. ¿Se escucha? Sí, se te escucha perfecto. Bien, bueno. Sí, también gracias, Ana. Y gracias a, más allá de ser la referente que acompaño a las provincias de Salta y de Jujuy, en lo que respecta a ENIA, también soy tutora del curso virtual, estoy en algunas aulas y hoy justamente cerramos anoche y hoy a la mañana temprano cerramos la clase 4, que fue la última clase, y a partir de hoy empezamos a preparar para fecha de entrega de la próxima semana el trabajo final. Me parece importantísimo poder tener presente un poco el recorrido que tuvo este curso virtual y teniendo en cuenta también su antecedente, que fue el curso virtual de ENIA 2, que obviamente se va a repetir el próximo año y esperemos que ustedes, profes, que estuvieron cursando o que están participando en distintas instancias, ya sea en contacto con los y las acompañantes pedagógicos, puedan también promocionar el curso. Nos parece importantísimo y fundamental continuar apostando a la capacitación continua en relación a la ESI y a la ENIA. Como bien hoy, cuando Graciela presentó las puertas de entrada, en la reflexión sobre nosotros y nosotras mismas, ella mencionaba el tema de la capacitación y el tema de las capacidades que uno debe tener, ¿no? El tema de la empatía, el compromiso y demás, y eso se valora y muchísimo, y obviamente tenemos muy presentes desde el Programa Nacional el tema de las capacitaciones continuas en relación a la ESI, pensando obviamente en esto que venimos trabajando, que es la integralidad. En este curso virtual 2, que está relacionado con la cartilla de ENIA 2, que va a salir el próximo año de manera digital y de manera en formato papel, lo vamos a tener el próximo año y todos y todas van a poder acceder y va a llegar a las escuelas, es importantísimo y fundamental pensar y tener presente estas nuevas temáticas que hoy y que venimos trabajando hace muchos años, pero que hoy están escritas, trabajadas y consensuadas entre varias direcciones y varios ministerios. Digo, porque pasan por revisiones, y eso es lo que es importante, no es que somos dos personas que escribimos y sale un módulo o un curso o una actividad, sino que lleva mucho tiempo de preparación. En la primera clase veíamos los vínculos sexoafectivos y el tema del consentimiento. ¿Qué significa esto, no? ¿Qué es? Cambiamos de decir noviazgos y parejas y hablamos de vínculos sexoafectivos teniendo en cuenta la diversidad, ¿no? La heterogeneidad que están en nuestras aulas, que habitan en estas aulas, y ahí pasamos a lo que es la segunda clase,
que es profundizar el tema de lo que es la masculinidad hegemónica, cómo esta nos atraviesa en lo cotidiano, cómo lo vivencian los pibes y las pibas, y también el tema de, obviamente, las diversidades, ¿no? En su aspecto general, cómo respetar y cómo vivenciar las diversidades dentro de las aulas y fuera de ellas. ¿Por qué digo fuera de ellas? Y también teniendo en cuenta un poco lo que hoy nos contaba Graciela, que tiene que ver con las puertas de entrada. La tercera puerta de entrada para nosotros es fundamental, y el Plan ENIA viene a demostrar eso. A diferencia de otros años, solamente veníamos trabajando y capacitando a docentes y trabajando dentro de las instituciones educativas. Con los docentes y apostamos a eso y seguimos con eso, pero sabemos que no es suficiente. Por eso, ¿qué es lo que hacemos? El Plan ENIA propone otra dinámica que tiene que ver con la intersectorialidad, que son las asesorías en salud, el vínculo con los centros de salud, que es para acceder a turnos protegidos, que es para que los estudiantes adolescentes puedan acceder a métodos anticonceptivos, acompañados, asesorados en lo que tiene que ver con salud. Y obviamente hay toda una parte que tiene que ver con la concreción de derecho, el ejercicio de derecho, que es la Secretaría de SENAF, de Adolescencia y Familia, que está del Ministerio de Desarrollo Social. Obviamente el plan debe mejorar un montón. Empezamos desde una mirada muy distinta a la que hoy está. En el 2018 éramos algunos, éramos poquitos, hoy somos muchísimos más, y también eso genera nuevas miradas sobre lo que es el ENIA. Después está la clase que recién nos hacía un resumen Betina, muy importante, que tiene que ver con las redes sociales. Las redes sociales existen, existieron y se potenciaron durante la pandemia con su uso, pero también con su abuso, ¿sí? Dentro de las redes sociales también hay el abuso de parte de los adultos, y trabajamos el tema de la responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes en ese uso de las redes sociales. Y ahí el tema de lo que es el bullying, el ciberacoso, el grooming, ¿no? Que también pueden ser, no solamente con adultos y adultas generan eso, sino también entre pares, ¿no? Y esto trabajarlo también con ellos y ellas. Y en la última clase, que es una de las más controversiales que tuvimos, es el que ahora los compañeros y las compañeras van a profundizar, pero es la nueva ley de IBE que tenemos en Argentina, y cómo desde el sistema educativo y desde las escuelas, y nosotros como docentes, tenemos que trabajar la IBE. No somos, y aclaro, porque después igual los compañeros van a profundizar esto, pero es importante aclarar, nosotros no somos el servicio de salud, nosotros no somos abogados y abogadas, sino que somos docentes que estamos para acompañar la toma de decisiones cuando una adolescente está cursando un embarazo no intencional. Y también analizar por qué se llegó a un embarazo no intencional. Y ahí nos empieza a traer muchísimas otras instancias de reflexión, desde si es producto de un abuso y una violación, cómo esto lo sostenemos y lo acompañamos desde la institución educativa, pero principalmente nuestro rol es informar, contar de qué se trata la ley y que ellos puedan ejercer el derecho. Eso es el principal rol que hoy tenemos desde la escuela y como docentes para trabajar lo que es la IBE, que es nuevita la ley, y la ILE, que lo tenemos de hace muchísimos años. Nada, quería pasar este ratito para hacer un resumen porque me parecía importante de lo que fue la propuesta del curso virtual, que también lo vamos a llevar adelante el próximo año, y en vistas a que la semana próxima se debe entregar el trabajo final. También para ver si tienen algunas dudas o algunas preguntas, también tener presente este espacio que los compañeros y las compañeras acompañantes pedagógicos prepararon para ustedes.
Muchas gracias, Romy, por tu resumen. Bueno, ahora vamos a continuar. Le voy a dar lugar a Gabriel, que él nos va a presentar la clase 4. Así que, Gabriel, te dejo la palabra para que tomes la posta. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bueno, muchas gracias, Romina. Bueno, muchas gracias, Anaí, también. Eh, bueno, yo les voy a hablar de lo que sería la ley 27.610, ¿sí? La ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, como este es un nuevo derecho que viene a empoderar tanto a las mujeres como a las personas con capacidad de gestar, ¿sí? Y primero que nada vamos a tener que enmarcar a la ley, ¿sí? Dentro de lo que son los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, ¿sí? Eh, Podemos pasar a la siguiente, Filmina. Bien. Eh, los derechos, ¿sí? Estamos hablando de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, ¿sí? El primer paso para acceder a los mismos es conocerlos, ¿sí? Pero también es un proceso donde es necesario reconocerlos, es decir, comprenderlos realmente como derechos. En este caso, cuando hablamos nosotros de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, estamos hablando de derechos personalísimos de cada ser humano, ¿sí? De cada persona. Son derechos fundamentales basados en el principio de autonomía y de soberanía sobre nuestros propios cuerpos. Es decir, que estamos hablando de derechos humanos, ¿sí? Eh, nosotros, como seres humanos que somos, todas las personas podemos ser distintas entre nosotros, pero todos nosotros gozamos de los mismos derechos, ¿sí? Y como pueden ver en la filmina, se reproduce la lista de derechos sexuales y reproductivos que están marcados en la propia clase número 4 de la que estamos hablando, ¿sí? Disfrutar de una vida sexual saludable y placentera sin presiones ni violencias, acceder a información y atención con respeto y confidencialidad, recibir atención gratuita e integral de la salud sexual y la salud reproductiva, acceder a la interrupción del embarazo, tanto a la IVE como a la ILE, ¿sí? Interrupción voluntaria como interrupción legal. Vivir la identidad de género y la orientación sexual libremente. Elegir si tener o no hijas, hijos, con quién, cuántos y cuándo tenerlas o tenerlos. Es decir, elegir cuándo queremos maternar o paternar. Elegir y recibir los métodos anticonceptivos de manera gratuita en hospitales, centros de salud, obras sociales y prepagas. Acceder a tratamientos de reproducción médicamente asistida. Y acceder a los tratamientos para modificación corporal de acuerdo a la ley de identidad de género. Esos son nuestros derechos que todos poseemos, ¿sí? Y que están garantizados por el Estado. Bien, pasemos a la siguiente filmina. Bien, ahora en particular cuando nosotros estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, tenemos que pensar que en Argentina la ley 26.061, ¿sí? Reconoce, protege y garantiza los derechos que fueron enunciados en la Convención de los Derechos del Niño del año 1989, ¿sí? ¿Qué es lo que establece la Convención de los Derechos del Niño? Se establece un cambio de paradigma, ¿sí? A partir de este momento, las niñeces y las adolescencias dejan de considerarse como objetos de tutelaje y pasan a reconocerse como sujetos plenos de derecho. Los principios, ¿sí? Los principios rectores que plantea la Convención de los Derechos del Niño, o CDN, ¿sí? Son estos cuatro, que estamos viendo en pantalla. El principio de autonomía progresiva, ¿sí? Que quiere decir que el ejercicio de los derechos no se adquiere de un día para el otro, sino que es un proceso gradual
a través del cual niñas, niños y adolescentes ejercen sus derechos de acuerdo a su edad y a su grado de madurez, ¿sí? Tenemos el principio de participación, que es el derecho a ser escuchados y a que su opinión y necesidades son debidamente tenidas en cuenta en todos los aspectos que hacen a su propia vida. Tenemos el principio de interés superior, que básicamente consiste en que a la hora de tomar decisiones que afecten la vida de niñas, niños y adolescentes, siempre debemos anteponer primero que todo lo demás el mayor beneficio, ¿sí? En caso de que existan conflictos de intereses con personas adultas, siempre deben prevalecer los intereses y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Y por último hablamos del principio de igualdad y no discriminación, ¿sí? Que consiste en la obligación de tomar medidas especiales para garantizar la igualdad de oportunidades y para remover estructuras de poder que impidan ejercer los derechos, ¿sí? Desarrollando mecanismos flexibles y amplios que permitan y acompañen el desarrollo integral y de su autonomía. Tenemos entonces un último ítem que es respecto al Código Civil y Comercial, donde también se ha producido un cambio de paradigma, esta vez respecto a la función parental, ¿sí? A la función de los padres y o tutores. Los padres tienen la función, o los tutores tienen la función de proteger a los menores y garantizar su desarrollo y formación integral, orientándolo en el ejercicio de sus derechos y respetando siempre su derecho a ser oído. Esto quiere decir que hemos superado esa visión paternalista existente previamente, donde el padre tomaba todas, o el padre o la madre tomaban todas las decisiones independientemente de las decisiones o de la opinión de sus niños, niñas o adolescentes, y se toma en cuenta ahora como un rol más de guía, de orientación, ¿sí? Donde se le brinda a esa niña, ese niño, ese adolescente una mayor autonomía, una mayor capacidad de decidir. Pasemos a la siguiente, Filmina, por favor. Bien. Cuando estamos hablando de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Estamos hablando de una ampliación de esos derechos ya existentes, es decir, un nuevo derecho que se viene a sumar a esos que ya existían, que ya estaban establecidos. Como tal, la IVE es un asunto tanto de salud pública, ¿sí? Porque busca reducir los riesgos para la salud y la mortalidad evitables que están asociados a las prácticas inseguras de interrupción al embarazo, ¿sí? Que vendrían a ser, bueno, las prácticas clandestinas del mismo o con métodos totalmente inseguros, peligrosos. Es un asunto de derechos humanos, ¿sí? Ya que, retomando lo que decíamos al principio de la clase, reconoce y protege los derechos sexuales y reproductivos según lo que existe, lo que está establecido, perdón, en la Constitución Nacional, ¿sí? Y a los distintos tratados, convenciones y protocolos de derechos humanos a los que Argentina se suscribe. Y por último, es un asunto también de justicia social. ¿Por qué? Porque al ser, ya lo sabemos, una ley de acceso gratuito, ¿sí? Construye la reducción de la inequidad con acceso a la salud entre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, asegurando al mismo tiempo prácticas de interrupción del embarazo seguras y gratuitas para esos sectores. Además del acceso a información, métodos anticonceptivos y atención post-aborto. Justamente somos los agentes del Estado los que tenemos una responsabilidad a la hora de poder garantizar que se implemente y se lleve a cabo el desarrollo de la ley como se establece, ¿sí? Y si nos fijamos en el artículo 13 de la ley 27.610,
se establece que se debe capacitar, ¿sí?, a todos los agentes del Estado en perspectiva de género y en diversidad sexual. Y eso incluye también no solo a los trabajadores de la salud y a los funcionarios públicos, sino también a los docentes, es decir, a nosotros. Bien. Siguiente filmina, por favor. Entonces, ¿de qué se trata la ley? Vamos a hablar puntualmente de qué establece la ley 27.610, ¿sí? Primero y principal, se establece el derecho de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar a decidir y acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, de ahí las siglas IVE, hasta la semana 14 de gestación inclusive. Es decir, se establecen los siguientes derechos: decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios de salud, requerir y recibir atención post-aborto en los servicios de salud y prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces. Eso es lo que ya está establecido dentro de la ley. Bien, pasamos a la siguiente filmina. Entonces, una vez que la persona que decide acceder a una interrupción voluntaria del embarazo decide requerir de esta intervención, la misma se debe garantizar dentro de un plazo máximo de 10 días, ¿sí? Y el sistema de salud tiene que brindar una cobertura integral, gratuita y de calidad. Aun cuando un profesional de la salud tiene el derecho a ejercer la objeción de conciencia, es decir, ser objetor de conciencia, y no llevar a cabo la intervención, es de todas maneras responsable de derivar a esa persona a otro profesional de la salud, ¿sí? Para que éste sea el que garantice la implementación dentro de esos 10 días. Y esta derivación a otro profesional se tiene que dar de inmediato, sin ningún tipo de dilación de tiempo. La objeción de conciencia, por otra parte, no se aplica para la atención post-aborto, es decir, las personas que requieran atención post-aborto no se les puede ser negada utilizando como argumento la objeción de conciencia. Siguiente filmina, por favor. Bien. Vamos a hablar ahora de lo que sería el consentimiento informado, ¿sí? Anteriormente nos referimos a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos como derechos personalísimos. ¿Por qué? Porque pertenecen a la persona por el solo hecho de existir, ¿sí? Es decir, estamos hablando de derechos humanos. Para proteger este tipo de derechos, ¿sí?, utilizamos lo que se llama el consentimiento informado, es decir, la capacidad de la persona de tomar decisiones debidamente informadas, para lo cual tiene que recibir y comprender toda la información relacionada con su salud, las alternativas disponibles, el procedimiento que se les practicará y los riesgos, ¿sí?, que existen. En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, este consentimiento tiene que darse por escrito, con firma del paciente. Más allá de la edad que se tenga y de si se tiene o no una discapacidad, la niña, adolescente, mujer o persona con otra identidad de género embarazada es quien debe consentir la práctica. Es decir que esa firma, ¿sí?, tiene que emitirse en cualquier formato, ¿sí?, que sea accesible a esa persona. Bien. En el caso puntual de niñas, niños y adolescentes, la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo sigue los principios que otras prácticas del cuidado del cuerpo y de la salud que están establecidos en el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí?, y en la resolución 6515 del Ministerio de Salud de la Nación.
Todos los mayores de 16 años son considerados por la legislación argentina como personas adultas, en todo lo que se refiere al cuidado de su propio cuerpo. Y no necesitan la intervención de ninguna otra persona para acceder a la interrupción del embarazo. Menores de 16 años sí pueden dar su consentimiento, excepto si la práctica implica algún riesgo grave para su vida o integridad física, en cuyo caso necesitan, además del consentimiento, de sus progenitores o tutores, ¿sí? Y en el caso de los menores de 13 años, todas las decisiones tienen que ser con ese acompañamiento. Pero siempre es indispensable asegurar la participación de la persona menor, cuyo consentimiento no puede ser suplido por nadie más, ¿sí? En el caso de las personas con discapacidad, además, se le deben ofrecer ajustes razonables en relación al lenguaje, ¿sí? Con el fin de que se le facilite la comprensión de la intervención que se le va a realizar. Además, tienen el derecho a contar con un sistema de apoyo que consiste en personas de su confianza como familiares, allegados del equipo de salud o instituciones de protección de derechos. Este sistema de apoyo no sustituye a la persona con discapacidad en el ejercicio de su derecho de tomar la decisión por sí mismo. Bien, vamos a pasar a la siguiente filmina. ¿A qué llamamos interrupción legal del embarazo? ¿Sí? Ya estuvimos hablando de la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora vamos a hablar de la interrupción legal. La ley 27.610 instituye un sistema mixto de plazos y causales que incluye el derecho a la ILE, ¿sí? Existen dos instancias en las cuales no hablamos ya de IBE, sino de ILE, ¿sí? De interrupción legal del embarazo. Como habíamos dicho previamente, hasta la semana 14 inclusive cualquier persona gestante puede solicitar la interrupción voluntaria del embarazo solo con requerirlo. Bien, pasemos a la siguiente filmina, por favor. Pero de la semana 15 en adelante, para acceder a una interrupción legal del embarazo, tiene que existir un riesgo para la vida o la salud integral, ¿sí? De la persona, o bien tiene que ser producto de una relación sexual no consentida, ¿sí? Esto es lo que decíamos, puede existir dos situaciones en las cuales ya pasaríamos a estar hablando de una intervención legal, ¿sí? De una ILE. Bien. Por la situación en que suceden los embarazos en la niñez y la adolescencia, no es poco frecuente que un embarazo se identifique y o comunique pasado el primer trimestre, lo que hace que como escuela, así como agente del Estado, tengamos una gran responsabilidad en dar a conocer el derecho a la ILE. Tercer trimestre, primer trimestre, me estoy refiriendo al primer trimestre de embarazo, ¿sí? Tenemos entonces dos causales, ¿sí? Por un lado el causal salud y por el otro el causal violación. Cuando hablamos de causal salud, legalmente el riesgo o peligro no implica que el daño ya existía, sino que es posible que ocurra. Y desde la perspectiva integral entendemos la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, estamos hablando de un posible riesgo para la salud o la vida de esa persona. Y el causal violación es cuando el embarazo es producto de cualquier relación sexual no consentida, incluidas aquellas que se dan en el marco de la pareja. ¿Bien? En este caso se solicita una declaración jurada donde se informa que el embarazo es producto de esa relación. La misma queda adjunta a la historia clínica protegida por los principios de confidencialidad. ¿Qué es lo que sucede? Gran cantidad de embarazos en la adolescencia son producto de abuso sexual, aunque la asimetría de poder en la pareja a veces dificulte su reconocimiento como tal. En el caso de las menores de 13 años, cualquier embarazo es entendido como producto de un abuso sexual, aun cuando la niña manifieste haber accedido voluntariamente, es decir, haber dado su consentimiento. ¿Qué es lo que sucede? Las personas menores de 13 años no tienen capacidad de consentir las relaciones sexuales.
Bien, esos dos casos, esas dos causales, son los momentos en donde se puede acceder a una interrupción legal del embarazo, ¿sí? Cuando el embarazo, pasadas las 15 semanas, supone un riesgo grave para la salud o para la vida de la persona, o cuando el embarazo es producto de una violación, ¿sí? Y obviamente en el caso de las menores de 13 años, eh, no pueden, no están en condiciones de dar legalmente su consentimiento a una relación sexual. Em, Bien, eso sería la cuestión legal. Ahora la compañera Mariana Cesa, ¿sí? Va a continuar con la Muchas segunda. gracias, Gabriel, Gracias. por toda la referencia de marco jurídico que siempre nos viene bien, así que muchas gracias. Y le vamos a dar lugar a la compañera Mariana Cesa, que ella nos va a hablar un poco de cómo, ¿no? Llevamos todo esto a la escuela, cómo lo trabajamos en la escuela. Así que Mariana, te cedo el lugar. Bueno, gracias Anaí, buenas tardes para todos y para todas. Bueno, acá es pensar un poquito cómo hacemos con todo esto que nos contó Gabriel, cómo lo bajamos a la práctica, cómo lo llevamos al aula, ¿no? Que es la parte un poquito más difícil, me parece. Bueno, lo primero que podríamos preguntarnos es, ¿pero ahora sí se puede hablar de IVE en la escuela? Y en realidad, si nos ponemos a pensar, hace tiempo ya que se está hablando de la interrupción legal del embarazo, hace muchos años. De hecho, nosotros y nosotras trabajamos en la cartilla 1 de EñA. Hay una actividad que hace referencia a la ILE. Y estamos en las escuelas desde el 2018 con esta cartilla. Y antes también se podía trabajar. Entonces no es algo nuevo. Lo único que ha cambiado ahora, que lo abordamos desde el derecho. Ahora ya es un derecho. La siguiente, Firmina. Pero, ¿cómo podemos abordar este tema? Bueno, podemos abordarlo desde las puertas de entrada de la ESI, desde los lineamientos curriculares, y lo primero que tendríamos que pensar es cómo nos vemos a nosotros y a nosotras mismas trabajando este tema, ¿no? ¿Qué dudas, qué prejuicios, qué miedo se nos presentan, ¿no? Posicionarnos y vernos a nosotros mismos, lo que sería de construir, ir sacando esos ladrillos, mirarnos en un marco de derecho y volvernos a construir para poder hacer frente a esta situación siempre parados en un marco de derecho. Por eso es importante reflexionar sobre nosotros y nosotras mismas qué nos pasa. La otra puerta de entrada que nos puede servir, digamos que nos sirve de guía para charlar de esto, es qué pasa, ¿no? Cuando enseñamos ESI. Bueno, esta puerta de entrada nos invita a pensar cómo respondemos más allá de los contenidos a estos episodios que irrumpen en la escuela, cómo intervenimos, qué posicionamiento tomamos. Para esto es importante eh, y aparte es una oportunidad, ¿no? Para desarrollar la ESI en la escuela. Y voy a avanzar un poquito con esto y después lo retomo, ante la develación, eh, la confianza de que alguna estudiante nos diga, nos cuente, está embarazada, lo primero es eh, tomar una posición eh, fuera del prejuicio, sin hacer caras, sin hacer comentarios, así como acompañar, ¿no? Lo que vendría a ser acompañar, porque ya es bastante difícil la situación por la que está atravesando. Bien, y ahora vamos a hablar la siguiente herramienta que tenemos, que son los lineamientos curriculares. La siguiente, Femina, por favor. Y ahí, en los lineamientos, dice, existen estos lineamientos desde el año 2008 y es una base y es un recurso que tenemos para poder trabajarlo en el aula. Les voy a leer
lo que dice este lineamiento: el abordaje de la sexualidad humana a partir de su vínculo con la afectividad y los diferentes sistemas de valores y creencias. El conocimiento de las situaciones de riesgos de violencia vinculados con la sexualidad, distintas miradas sobre la problemática del aborto como problema ético, de salud pública, moral, social, cultural y jurídico. Es decir, nos abre, ¿no?, una ventana de posibilidades para trabajarlo en diferentes áreas, ¿no? Desde la biología, desde la emoción ética y ciudadana, desde la historia, desde el artístico, ¿no? Digamos, estos lineamientos nos dan la posibilidad de atravesarlo en diferentes áreas. La siguiente, Cristina, por favor. Y entonces, y acá nos queda como la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos orientar el acompañamiento de interrupciones del embarazo desde la escuela? Como decía Gabriel, nosotros no somos, ni nosotras somos ni médicos, ni médicas, ni enfermeros, ni enfermeras, ni abogados, ni nada, pero sí podemos desde este lugar acompañar, sostener, escuchar, pensar en una escuela que tiene acuerdos previos, ¿no?, acuerdos institucionales que pueden llegar a facilitar el proceder ante esas situaciones, ¿no? Digamos, normas escolares, protocolos jurisdiccionales. Por eso es bien importante la organización institucional. Vamos a intentar bajarlo a lo concreto, ¿no? Ahí en la clase 4 aparece un caso, que es el caso de Sofía. Se los leo textual. Dice: como no quería que su familia se enterara de su embarazo, en vez de ir al centro de salud, Sofía compró las pastillas para abortar por internet y le dijeron qué paso seguir. Está un poco asustada y le pidió más información a su profesora de educación para la salud. Bien, ¿cómo intervengo en esta situación? Bueno, lo primero que tengo que pensar es que esa persona, esa chica trans, ese varón trans, que me está hablando, seguramente está nervioso, nerviosa, angustiada, la está pasando mal. Entonces, lo primero que tengo que intentar es ponerme en el lugar de ese estudiante, ¿no? Y como decíamos anteriormente, mi compañía, mi acompañar esas situaciones desde la escucha atenta, desde la escucha respetuosa, sin prejuicios, despojado de valoraciones, sin invadir, sin preguntar, sin prejuicios, ¿no? Solamente escuchando y sabiendo que acá tiene a alguien que la acompaña, ¿no? Desde ese lugar. Y pensar también que ese estudiante tiene derecho a la intimidad, a la privacidad, ¿no? Y en este caso poder pensar por qué no fue a la salita, qué pasó en esa salita que no les dio confianza, ¿no? La ley 061 que habla del derecho que tienen a ser oídos, a dar su opinión y que sea tenido en cuenta. Derecho a decidir por sí misma si quiere o no continuar con ese embarazo, y sí es muy importante que podamos pensar que tal vez ese embarazo sea producto de violencia sexual, dentro de un noviazgo, por ejemplo, como poder tener abierta, ¿no? No solamente la escucha atenta, sino abrir el panorama de cuántas cosas pudieron suceder para que ese embarazo estuviese ahí, ¿no? Bien, la siguiente, Firmina, y acá son algún punteo para tener en cuenta con respecto al abuso sexual y el embarazo forzado en la niñez y en la adolescencia. Los embarazos en menores de 15 años implican un riesgo para la salud integral. Cuanto menor edad tenga la gestante, mayor es la probabilidad de que el embarazo sea producto de un abuso, y que la violencia sexual es un delito que genera un daño grave a la integridad física, psíquica, social de la víctima. La siguiente, por favor. Y por último, sé que está bueno que podamos repensar sobre esta idea de abuso, de violación. Es importante que desde la trabajemos superar representación cliché
no que desconozcamos sus diferentes formas, los frecuentes pueden llegar a, y cómo se relacionan con la violencia de género. Bien, la siguiente. La buena noticia que tenemos es que en esta provincia contamos con un protocolo desde el año 2019. Es un protocolo de intervención ante situaciones de maltrato infantil, abuso sexual y violencia de género que nos ayudan, es una guía y en realidad tenemos que seguirla paso a paso en el momento de denunciar alguna de estas situaciones que acabo de mencionar anteriormente. La siguiente, para rescatar lo más importante, cuando como agentes del Estado tenemos que intervenir ante una situación, acompañar, ¿no?, en un proceso, nunca nos olvidemos que nuestra intervención siempre tiene que estar en un marco de derecho. La siguiente. Y, digamos, un recurso importantísimo es el 0800-223-444, que es la línea de salud sexual y reproducción responsable, que en ese número ayudan, acompañan, derivan ante la situación de una IVE, por ejemplo, de una interrupción voluntaria del embarazo. Por lo menos las pueden derivar a un lugar donde va a recibir una consejería, ¿no? Me parece que ese es el dato importante que nos tenemos que llevar, porque es algo efectivo y porque yo de esta manera puedo a este estudiante que me lo está pidiendo. Muchas gracias por la escucha. Bueno, muchas gracias Mariana por tu aporte. Ahora ya vamos dando lugar a la etapa, a la parte final de este encuentro. Vamos a hablar del trabajo, de la elaboración del trabajo final, de cuáles son los objetivos de esta actividad, un poco para orientar y bueno, después para evacuar algunas dudas, también para que sepan que estamos presentes ahí para acompañar en la construcción de este trabajo. Así que le voy a dar el lugar a Verónica para que nos comente un poco del trabajo final. Bienvenida, Vero. Hola Anaí, buenas noches a todos y a todas. Bueno, como dijo Anaí, vamos a pasar a la instancia final, que es justamente la elaboración del trabajo final, ¿sí? En primer momento se nos presentan los objetivos, ¿sí?, de lo que va a ser el desarrollo de esta actividad. Uno de los objetivos justamente es sistematizar el aprendizaje integrado, ¿sí?, de los conceptos y todas las temáticas que se vinieron desarrollando, ¿sí?, todas las temáticas que fueron desarrollando ahora mis compañeros y compañeras antes, ¿sí?, todos estos conceptos, ¿sí?, y a partir de ello poder reflexionar sobre las propias prácticas, ¿sí?, a la luz siempre de un enfoque integral de la ESI, ¿sí?, y elaborar, ¿sí?, por último, una propuesta de abordaje escolar orientada a lo que es la prevención de la ENIA, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a elaborar este trabajo final integrador? Para eso vamos a, como les dije anteriormente, se va a retomar todas las actividades que se fueron desarrollando anteriormente, ¿sí? O sea, todos los módulos ya, las clases trabajadas, ¿sí? Las actividades, lectura, y hay que realizar también un trabajo de lectura previo, ¿sí?, de lo que ya se ha desarrollado. También se debe responder, ¿sí?, a un punto de la consigna, una vez realizado justamente esta lectura global de todo lo visto. Una vez realizado el trabajo final, ¿sí?, lo que se va a hacer es subirlo a la plataforma. Estos criterios, las indicaciones, ¿sí?, se la dieron cada tutor o tutora seguramente, cómo, el instructivo, cómo subir la actividad, ¿sí? En este caso, ¿sí?, en el caso de que este trabajo sea presentado, como la fecha es el miércoles 24 de noviembre, la fecha tope de entrega, si el trabajo no es aprobado en esa fecha, ¿sí?,
nuestro tutor o tutora lo que va a hacer es darnos una nueva fecha, ¿sí? Que va a depender justamente de él o ella, para realizar las correcciones correspondientes y volver a entregar, ¿sí? A subir el trabajo para una nueva corrección, ¿sí? El tutor o tutora va a realizar una devolución, ¿sí? Y le va a dar justamente un plazo que, bueno, ella o él va a acordar con ustedes, ¿sí? También tenemos los criterios. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de este trabajo final, ¿sí? Primero y principal, cumplir con la entrega, ¿sí? O sea, presentar el trabajo final en tiempo y forma, ¿sí? También se va a evaluar lo que es la incorporación, ¿sí? Del enfoque integral de la ESI en los conceptos y también el uso de material, ¿sí? Desarrollando justamente los que nos vienen pidiendo la reflexión, una reflexión que evidencie la lectura de los materiales trabajados, ¿sí? Se pretende que se pueda elaborar justamente un análisis que dé cuenta de la apropiación del enfoque y de los contenidos. También se va a evaluar, va a tener en cuenta la coherencia interna, ¿sí? O sea, los componentes y cómo se va desarrollando el trabajo, ¿sí? También se va a tener en cuenta en cuanto al modo de hacer referencia a las ideas y a los conceptos para las intervenciones. O sea, que en el momento en que nosotros vamos a realizar esta reflexión acerca del trabajo, podemos citar ideas y conceptos de autores que vamos sacando del material, ¿sí? Que fuimos desarrollando en clases anteriores, pero es importante siempre citar el autor, y en el caso que nosotros queramos tal vez utilizar algún aporte de algún compañero o compañera, también lo podemos hacer, ¿sí? Pero siempre y cuando adjuntando ahí el nombre de la persona que realizó justamente este aporte a la clase, ¿sí? También se va a tener en cuenta lo que es la redacción, ¿sí? Una corrección de lo que es la redacción y la ortografía. La consigna de trabajo, que es lo más importante, digamos, acá, las consignas de trabajo se van a presentar en primer momento 3 situaciones, ¿sí? 3 situaciones situaciones que ha pasado a adolescentes, ¿sí? Y que ustedes van a tener que elegir una situación para analizarla y trabajarla en este trabajo final, ¿sí? También, ¿sí? Se puede optar por no elegir ninguna de estas 3 situaciones, pero llega a redactar ustedes una situación que hayan vivido, ¿sí? Que hayan vivido en la institución o que se le haya presentado en algún momento, ¿sí? Entonces van a elegir una de esas situaciones, ¿sí? Y en caso de compartir ustedes alguna situación que hayan vivido o quieren comentar, ¿sí? Lo que se pide es mencionar siempre el lugar donde está situado o donde fue situado, donde se desarrolló la situación, digamos, quiénes participaron, cuál fue el diálogo, ¿sí? Que se llevó a cabo, y si tanto los discursos como los hechos, las prácticas que sucedieron, se realizaron dentro de una institución o fuera de ella, ¿sí? Bien, las situaciones que se le presentan, le dije que eran 3, ¿verdad? Tenemos una situación A, una situación B y una situación C, ¿sí? En la situación, voy a comentarles lo que es la situación número A, la número 1, ¿sí? Es justamente 2 adolescentes que cursan el 4º año, María y Pedro se llaman, y bueno, estos adolescentes empiezan un noviazgo previo a la pandemia, ¿sí? Y como pasó todo esto de aislamiento y tener el cuidado, empiezan un noviazgo a la manera virtual, ¿sí? Se transforma entonces solamente en lo que es mensajería por WhatsApp, videollamada, mediante las redes sociales. En estos encuentros, ¿sí? Se compartían los adolescentes fotos,
¿sí? Y videos. O sea, que viene acá a claro el concepto justamente que nos mencionó nuestra compañera Betina, lo que es el sexting, ¿sí? Practicaban el sexting. A María, esto al adolescente le causó un poco de miedo en un momento por las fotos que circulaban, ¿sí? En estas redes sociales. Entonces, pero aún así, ¿sí? Ella decide realizarlo. Pasado un tiempo, ¿sí? Este sexo afectivo de la relación entre María y Pedro se termina. Lo que hacen entre ambos es acordar, borrar todas las fotos, todos los videos compartidos, ¿sí? Para no tener luego inconvenientes, ¿sí? Porque ahí estaba el miedo de María justamente de que se llegue a socializar esas fotos que ella no quiere, ¿sí? Luego de una semana, ¿sí? Lo que hacen en una clase virtual aparece justamente de forma anónima un link donde estaban todas esas fotos y videos que ellos compartieron, ¿sí? Que se intercambiaron, y justamente es la de María. Ahora, a esta situación lo que hace Pedro, niega lo pasado y dice que él no fue quien subió, pero sí dice que en ningún momento él borró estas imágenes y videos compartidos, ¿sí? Ahora, a raíz de esta situación, lo que van a hacer ustedes, ¿sí? Es decir, no las voy a mencionar a las tres, ¿sí? Están muy lindas para debatirlas, pero bueno, tenemos poco tiempo, entonces vamos a hablar de esta primera situación, ¿sí? En el caso que nosotros vamos a elegir la primera situación, lo que tenemos es analizar la escena, ¿sí? A partir de estos contenidos y conceptos que nosotros fuimos adquiriendo en clases anteriores, ¿sí? Luego, ¿sí? Lo que se pide es sumar la reflexión, una reflexión propia de ustedes, teniendo en cuenta las citas conceptuales, ¿sí? Por ejemplo, en esta clase nosotros podemos hablar acerca del sexting, ¿sí? Que lo vimos en la clase 3, todo lo que es violencia de género digital, ¿sí? También lo que son los acuerdos de convivencia, los acuerdos digitales, ¿sí? Entonces, todos esos pequeños conceptos nosotros podemos ir incorporando en nuestra reflexión acerca de esta situación A, en el caso que nosotros vayamos a elegir, ¿sí? Bien. Ahora, ahí tenemos nosotros, en la siguiente Fermina, tenemos preguntas que nos van a llegar a orientar, ¿sí? A orientar para realizar esta reflexión, ¿sí? ¿Con qué temáticas, ¿sí? De trabajo se trabajarán, digamos, en el curso, y que vinculen a la escena, ¿sí? Esta temática, ¿cuáles serían de estas temáticas? ¿Cuáles serían aquellas conceptualizaciones, ¿sí? Que se desarrollan en la clase y con las escenas y que nos van a ayudar justamente a leerla y a posicionarnos en una intervención pedagógica, ¿sí? En respuesta ¿cómo le puedo decir? A estas citas textuales de las clases o bibliografía, resultan oportunas, ¿sí? Reafirmar nuestra propia elaboración, ¿sí? También, otra pregunta podría ser, ¿no? ¿Qué aspectos de las situaciones le interpelan más en el rol docente? ¿Sí? Y otra, ¿qué ejes conceptuales de la ESI les parece que son, ¿sí? Que es o serían prioritarios trabajar en esta temática, ¿sí? En la temática, de acuerdo a la situación que ustedes vayan eligiendo, ¿sí? ¿Y por qué se decide trabajar este eje? Justamente a nosotros anteriormente, en los encuentros anteriores y en clases anteriores, se vino trabajando con los ejes de la ESI, ¿sí? Reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a incorporar en esta reflexión, ¿sí? Justamente un eje conceptual, ¿sí? Que se relacione con la situación, ¿sí? En la que estemos trabajando justamente en la situación que vamos a elegir, ¿sí? También, ¿sí? Se nos pide identificar una puerta de entrada de la ESI, que estas puertas de entrada las trabajó Graciela a un principio, ¿sí?
una de esas puertas de entrada para poder incorporar, ¿sí?, a lo que es nuestro trabajo final, ¿sí? En el caso de elegir la puerta de entrada número 2, ¿sí?, que nosotros tenemos, que justamente es la enseñanza en la ESI, ahí nosotros tenemos 3 tipos, ¿sí? Hay que entonces elegir una de esas 3 opciones para trabajar. Si nosotros llegaríamos a elegir justamente la segunda puerta de entrada, remarcar la opción elegida, ¿sí? El desarrollo curricular o la organización de la vida institucional, o puede ser también los episodios que rompen la vida escolar, ¿sí? Entonces, si vamos a elegir la opción 2, la puerta de entrada 2, vamos a detallar cuáles de estas 3 vamos a trabajar, ¿sí? Bien, entonces, aparte de esto, ¿sí?, aparte de trabajar justamente esta puerta de entrada, también tenemos preguntas que nos van indicando o llevando a la reflexión, ¿sí? ¿Qué puerta de entradas se eligen para el abordaje pedagógico de esta situación? ¿Por qué creen que a través de esta puerta podrían trabajar esta situación? ¿Sí? Que es muy importante, ¿sí? ¿Y qué elementos, ¿sí?, presentes en esta situación los llevan a pensar a este tipo de abordaje, ¿sí? Bien, y por último momento, en la última instancia, ¿sí?, ya nos piden elaborar una propuesta de intervención, ¿sí?, a fin de abordar la situación presentada, que se relacione obviamente con una puerta de entrada de la ESI, identificando nosotros el punto 3, ¿sí? Bien, esta propuesta de intervención, ¿sí?, también tenemos opciones para desarrollarla, ¿sí? Nosotros tenemos una opción, es trabajar con los colegas, ¿sí? Y si decidimos trabajar con los colegas, vamos a trabajar una puerta de entrada, que es la reflexión sobre nuestro propio, sobre nosotros, ¿sí?, nosotras, y es un recurso, ¿sí?, que nos va a permitir usar un recuadro con testimonios de docentes para poder compartir con colegas, ¿sí? En este caso vamos a incorporar lo que es también, también las recomendaciones, digamos, que nos dan, ¿sí?, que es incorporar lo que es la guía, ¿sí?, para el desarrollo institucional de la ESI, ¿sí?, donde vamos a tener en cuenta si elegimos justamente trabajar con los docentes. Otra opción, ¿sí?, en caso de proponer una actividad curricular, ¿sí?, para los alumnos o alumnas, ahí estaríamos trabajando la segunda puerta de entrada, que es el desarrollo curricular, ¿sí?, segunda puerta de entrada de la ESI. Ahí lo que se debería hacer entonces es incorporar una lista de lineamientos curriculares, ¿sí? Entonces, nosotros sí o sí tenemos que detallar ahí los lineamientos curriculares, ¿sí?, que se van a desarrollar en esta actividad, ¿sí? Y también se puede utilizar algunas actividades disponibles. Bueno, en este caso, en lo que es las actividades que fueron desarrollando durante la capacitación, o también lo que va a ser los cuadernos de ESI 1 o 2, ¿sí? Los cuadernos de secundaria, ¿sí?, que la mayoría lo tiene presente, que fueron cartillas que fueron justamente obtenidas durante la capacitación número 1 de ENIA, ¿sí? Bien, también tenemos la cartilla de Educar en Igualdad, también puede ser muy útil para esta instancia, ¿sí? Otra opción sería entonces, si la propuesta fuera proponer alguna acción, ¿sí?, de acompañamiento a una situación de vulneración de derechos que irrumpen, ¿sí?, en la institución, ahí estaríamos trabajando otra puerta de entrada, ¿sí?, justamente el accionar ante los episodios que irrumpen en la institución, ¿sí? Aquí se debería describir, ¿sí?, en la misma, incorporando orientaciones, ¿sí?, de los textos de las clases, y también teniendo en cuenta lo que es la Guía Federal de Orientaciones, ¿sí? Otra opción, ¿sí?, es trabajar con la familia y la comunidad,
que vamos a la última puerta de entrada, ¿sí? El trabajo en familia y comunidad, que pueden recurrir tanto a la guía para desarrollo institucional de la ESI, como también a los recursos del programa creado para tal fin, o sea, videos, revistas, trípticos que se fueron desarrollando, ¿sí? Bien, esta actividad propuesta, ¿sí? En caso de utilizar videos, canciones o textos, siempre se deben incluir el link, ¿sí? O sea, ustedes todo lo que vayan incorporando en su trabajo final tiene que ir detallado. O sea, utilizamos para esta actividad tal video, lo nombramos, incluimos el link del video, ¿sí? Si utilizamos un concepto de tal clase, de tal autor, incluimos también, ¿sí? Bien, con esta actividad cerrando, ¿sí? Lo que se espera es una elaboración, obviamente la elaboración de este trabajo final, ¿sí? Y que se logre una instancia de aprendizaje, de reflexión y aprendizaje, ¿sí? Y de apropiación de todo lo compartido anteriormente en la clase, de todos los conocimientos, ¿sí? Bien, para finalizar, vamos a la otra firmina, ¿sí? Vamos a recordarle un poquito lo que son las fechas, ¿sí? Yo lo había mencionado anteriormente que la fecha tope para presentación de este trabajo final tiene que ser el miércoles 24, y es importante cumplir con eso, porque recordemos que es uno de los requisitos, ¿sí? Uno de los criterios de evaluación. Bien, una vez que se entregó, le había mencionado que el tutor o tutora le va a conceder, en caso que haya correcciones para hacer, un tiempo determinado para volver a entregar y realizar una nueva corrección, ¿sí? ¿Qué sería, ¿sí? Ya acordado con el tutor o tutora, ¿sí? Bien, luego tenemos el el lunes 6 de diciembre, que es la entrega de la nota, ¿sí? De la nota final. Y por último, jueves 20, me aparece ahí que el lunes 6 de diciembre se va a hacer en la plataforma lo que es la despedida justamente de esta capacitación, ¿sí? Y es muy importante recordarles esto, de que ustedes saben, ¿sí? Que cuentan con una AP, ¿sí? En la institución. Y que el AP o la AP, ¿sí? Tiene justamente, tiene que acompañar, ¿sí? Uno de nuestro trabajo es realizar un acompañamiento, ¿sí? Y orientarlos a ustedes en todo lo que fue esta capacitación y también lo que es en el desarrollo de este trabajo final, ¿sí? Bien. Yo creo que esa es la última, Firmina, ahí. Bien, sí, gracias, Vero. Ahora vamos a dar un lugarcito para las preguntas. Ahí te aprovecho ya que estás. Hay una profe en el chat que nos está preguntando sobre el tema de llevar a cabo la propuesta en el aula. Bueno, el llevar a cabo, bueno, todos sabemos que estamos en las últimas instancias ya, noviembre, queda cerrar el trimestre, recuperar alumnos, entonces, llevar a cabo la actividad va a ser casi imposible. Si la docente, si ustedes, profes, pueden hacerlo, bienvenido sea, mejor, ¿sí? Ahora, en el caso de que no se pueda, no es, ¿cómo le puedo decir? Un impedimento, No digamos, para condiciona. la aprobación, exactamente, no condiciona a la nota final, a la nota del trabajo final, ¿sí? Así que tranquilos, acá tenemos como objetivo final es realizar el trabajo final y presentarlo en tiempo formal como corresponde, ¿sí? Así que, profe, tranquila, que no es necesario realizar la implementación en este caso, pero si lo llegarían a poder hacer, bienvenido sea. Y ahí sumarle un poquito, profes, que si por ahí los tiempos no dan en este periodo lectivo,
sí guardar las propuestas, ¿no? Y tenerlas ya presentes para el año que viene cuando empecemos a trabajar, que sean propuestas que estén en nuestra agenda y que ahí sí podamos implementarla, que ahí sí puedan volver a nosotras, a nosotros, bueno, para que acompañemos en ese proceso y seguramente vamos a tener como más tiempo para hacerlo, así que recordarles eso simplemente. Si tienen preguntas, dudas, la pueden... Sí, bien, acá dice, ahí voy a leer la pregunta, que está en el chat. La única bibliografía permitida es la del curso, ¿se puede usar papers de Google académico, por ejemplo? Mira, en los criterios de selección de materiales, no lo vi en este curso, no sé si ustedes lo vieron, chicas, pero sí estuvo en el EñA 1, ustedes que hicieron el EñA 1, hay una serie de indicadores, cómo seleccionamos nosotros la bibliografía. Si ustedes corresponden que hay una bibliografía que esté dentro de la perspectiva de la educación sexual integral, pueden usarla, pueden traerla, pero siempre recomendamos trabajar con la bibliografía que propone el curso, ¿sí? Ya que va a ser la que va a ser considerada a la hora de analizar, de reflexionar, así que sugerimos que trabajen con la bibliografía del curso. Sí, yo quería aportar también que es muy importante que nos demos esta oportunidad de implementar esas propuestas que estamos por realizar, obviamente con nuestra supervisión de las tutoras, ¿no? Y los tutores que están a cargo, porque es una buena oportunidad para poder desarrollar esas capacidades que necesitamos en los docentes para implementar actividades de ESI, ¿no? Sabemos que no hay una única receta para implementar la ESI en las escuelas, pero estas instancias son, la verdad, que muy interesantes para experimentar y poder posicionarnos desde una cuestión, desde una perspectiva integral, ¿no? Cómo vamos a trabajar estas temáticas que encima nos interpelan bastantes y que está bueno poder, en esta instancia que estamos trabajando junto con acompañantes pedagógicos y pedagógicas, también soportarnos entre nosotros, ¿no? Acompañarnos y juntos poder realizar algún acuerdo interno para trabajar en las escuelas. Flor, acá hay una pregunta que te la paso a ver si nos puedes ayudar. Dice si es posible usar testimonios del director de un hospital para poder contextualizar la situación de la provincia. Deberíamos analizar qué tipo de comentarios, si es una fuente periodística, cuál sería la intención como para poder... claro, quizás lo quiere usar en cuanto a cantidades, indicadores que existen en la provincia para, por ejemplo, el acceso a las IBE, ¿no? En el caso de la provincia de Salta son muy limitadas, porque, bueno, depende también de las capacidades y las decisiones que toman algunos efectores de salud para justamente garantizar el acceso a la IBE. Sabemos que la objeción de conciencia es únicamente personal, no es institucional, ¿no? Eso ustedes lo han podido escuchar con el compañero Gabriel, con la descripción de esta ley. La objeción de conciencia es algo personal, no institucional, y siempre, más allá de las cuestiones personales y de las objeciones de conciencia, siempre los efectores de salud deben garantizar el acceso a estas prácticas a todas las mujeres desde, por lo menos, la revinculación con otros efectores y con el acceso a la información, mínimamente, ¿sí? Pero sería bueno referirnos a la parte pedagógica, quizás nos sirve para contextualizar la situación en la escuela, no, en la provincia, pero lo que más nos interesa es cómo nos posicionamos dentro de la escuela, desde la ESI, con estos temas que nos interpelan bastante, ¿no? Cómo pasamos de la posición personal a la posición institucional y de acuerdo al marco normativo de lo que tenemos que trabajar con estos temas. Ahí dice Liliana. Bien, profe Liliana Pardo, ahí de todas formas, si querés cuando estés elaborando el trabajo contactarte con tu acompañante pedagógico, estaría bueno porque ahí va a tener como más precisión de cómo querés usar ese recurso. Bien, no me queda claro como docentes cómo se maneja el ILE respecto de de los padres.
y cómo se maneja la declaración jurada si detectamos abuso. Bueno, puedo Sí, hacer la Gabriel. aclaración al docente. La cuestión respecto a, bueno, si los padres consultan acerca de la cuestión de la ILE, es, como decía hace un momento, se trata de los casos puntuales que ya exceden el límite, ¿sí?, de las 15 semanas de embarazo. Y bueno, que responde a esas dos causales, ¿no? Puede ser una cuestión de salud que esté afectada esa persona de continuar con el embarazo que suponga un riesgo grave, o puede haber sido por una relación sexual, un abuso sexual, ¿verdad? Que es el causal violación. Ahora bien, la cuestión de la declaración jurada, eso se maneja desde la justicia, ¿sí? Si nosotros nos fijamos cómo funciona el protocolo, ¿sí?, frente a las situaciones del aula, vamos a ver que se tiene que presentar una denuncia en la justicia y la justicia es la que tiene que manejar esas cuestiones, ¿sí?, no el docente. El docente sí puede identificar y puede bueno, recibir esa información por parte del estudiante, pero la declaración jurada, eso ya es parte de la cuestión judicial, ¿sí? Lo que sí tiene que hacer el docente en el aula es, bueno, cuando se trate la cuestión de la IBE o la ILE, por algún motivo se dé de charlarlo, debatirlo en el aula, y bueno, como comentaba la compañera Mariana, uno ya tiene esas discusiones en el aula, ¿verdad?, acerca de lo que es la IBE, la ILE. Uno como docente tiene que dar una respuesta informada a los estudiantes. Es por eso que es importante que nosotros conozcamos y estudiemos la ley. Tenemos que darles respuesta informada. Ahora, lo que son las cuestiones judiciales o las cuestiones médicas, de eso ya no nos encargamos nosotros, se encargan los organismos correspondientes. No sé si eso aclara la pregunta de la compañera. Sí, dice Liliana, así que bueno, muchas gracias, Gabriel. Bueno, nosotros queremos agradecerles nuevamente por el tiempo que han dedicado a la capacitación y a este espacio sincrónico. Los despedimos, pero antes recordándoles que estamos a disposición para la construcción de esos trabajos finales, para el acompañamiento en las actividades de ESI-ENIA en sus escuelas. Así que, de nuevo, muchas gracias y, bueno, que tengan un lindo descanso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por las explicaciones. Gracias. Adiós, Gracias, muchas profesores, gracias. por estar.